Muy buenas noches, el Señor les bendiga grandemente. Hoy pues sencillamente con el privilegio de compartir la bendita palabra del Señor y pedimos a Dios que a través de su palabra podamos ser edificados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, colocamos este tiempo en tus manos, como también, Señor, el reposo que tú nos das, ahora luego, llegada la noche, permítenos descansar en ti. Gracias por las familias, los que nos reunimos en tu nombre, sea tu gracia y tu poder llenándonos y saciándonos con tu verdad. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. El tema de hoy, una larga, breve vida. Una larga, breve vida. Y vamos a ir a la palabra del Señor, Eclesiastés 11:9. Dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. También dice: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Recordar los tiempos que aquí en la tierra todo lo que nosotros somos pasa realmente muy rápido. Por eso la palabra nos quiere llevar hoy también a que todo lo que seamos y hagamos en esta tierra lo podamos hacer con sabiduría, centrando ese gozo en Dios y sobre todo en tener muy presente que solo Él nos puede llevar a buenos términos y a buenos puertos. En el Salmo 90 es un salmo donde engloba y también encierra todo lo que es la vida como tal. Moisés, un hombre de Dios, duró muchos años en el desierto caminando con el pueblo de Israel y, por qué no decirlo, viendo también situaciones difíciles de cómo uno, otro, familias enteras fallecían en pleno desierto, y en su momento él comenzó a sentir cómo la vida iba pasando de rápido a través de este trecho de la vida, donde Dios también muestra su cualidad de misericordia, pero también su juicio frente a todas las cosas y sobre todo la fragilidad y la brevedad de la vida. Recordemos que nada contrasta nuestra vida con lo que es la eternidad de Dios. Por eso la palabra del Señor nos muestra de una forma verdadera de cómo podemos gozar de la plenitud de la vida, saber que Dios es nuestro refugio, y aunque tengamos una larga y breve vida, esta está llena de experiencias, algunas buenas, otras regulares, otras también muy malas, que nos recuerdan que el centro de nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo, porque de Él venimos, somos y a Él volveremos. En esta semana donde estamos celebrando a nuestro Señor, donde recordamos lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz, sabemos que el Señor cumplió con un propósito. Él murió, lo hizo por nosotros, pero también a nosotros nos recuerda que un día esa flor de la vida, que un día ese principio de todo lo que de nosotros somos al nacer, se resume en lo siguiente. En el Salmo 14, 1 y 2 dice la palabra:
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. También en el Salmo 90, versículo 10, dice la palabra: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. En Eclesiastés capítulo 12, versículo del 1 al 7, es una tremenda palabra donde el Señor no solamente nos los dice a los adultos, sino también a los jóvenes, a los niños. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Es una palabra poderosa que nos habla a nuestro corazón de entender que tenemos una cita que a veces no quisiéramos tocarla, y es la realidad de la muerte. El apóstol Pablo también dijo en 2 de Corintios, versículo 4, capítulo 5, dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Quiero compartirles 3 aspectos fundamentales y que no perdamos ese derrotero. Dios es nuestra morada eterna. Dios es nuestra morada eterna. No podemos mirar lo que hoy hace la posmodernidad, donde hay invenciones frente a la muerte. Algunos hasta se atreven a pensar que los que ya han fallecido están en otro lado disfrutando y haciendo lo que ellos hacían acá, pero no es cierto. En verdad, la invitación nuestra es considerar que cuando el Señor murió, Él dejó un precedente. Él decía que iba a morir por nuestros pecados, pero que iba a resucitar en el tercer día, y que al irse nos iba a dejar a su Santo Espíritu. Él lo hizo, pero la guía del Espíritu Santo es para que entendamos que dentro de nuestro corazón hay una guianza, hay una brújula, hay una dirección donde nos marca un principio. Y el principio, por ejemplo, el Salmo 90 del versículo 1 al 6, mire lo que dice la palabra: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos
son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Dios es nuestra morada eterna. Uno de los principios que en estos 6 versículos que el Señor nos comparte, nos habla de un principio de vida y que tarde o temprano nuestra vida será quebrantada. Nuestra vida nos recordará que habrá un cenit, habrá una mañana como cuando amanece la mañana y luego viene el mediodía y luego viene la noche. Este es un principio que Dios a todos nos deja, recordándonos todos los días lo que es nuestra vida. Una mañana donde todo es gozo, donde las aves cantan, donde un amanecer nos sorprende especialmente, una brisa fresca. Pues ya luego viene el mediodía donde hay calor o lluvia, frío, donde hay también quehaceres, tareas, diligencias en las cosas, y luego llega la tarde cuando pensamos tenemos que ir a descansar. Pero detrás de todo eso hay algo que se entreteje en nuestro corazón. Uno de ellos lo dijo el salmista en el capítulo 46, versículo 1, dice: Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso, cuando hoy recordamos estos tiempos de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no podemos olvidarnos que dependemos del amor eterno de Dios en nuestras vidas, que hay una realidad. El Salmo 73, versículo 26 lo dijo de esta forma: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Por eso, en medio de tantas tareas, en medio de tantos hechos terminados, comenzados, también se nos viene a un segundo punto, y es cuando necesitamos granjear su aprobación. Quizás usted se está preguntando, ¿granjear? ¿Qué significa eso? Recordemos que la palabra granjear significa buscar un cambio, una actitud determinada, un comportamiento distinto. Y es que en este segundo punto, porque estoy desglosando el Salmo 90, en los versículos del 7 al 12, la palabra del Señor dice lo siguiente, versículos 7 al 12 del Salmo 90 dice: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Aquí viene lo importante. Si nosotros dejamos de practicar el pecado, si nosotros dejamos esos hábitos que no corresponden, la palabra del Señor ahí es donde dice: te voy a ayudar. Ahí es donde Dios entra a ese cambio, a esa transformación,
cuando estoy diciendo la palabra granjear, es porque me dice, cambia tu actitud, porque me dice, ¿y qué de tu comportamiento? Cuando me dice que hay que buscarlo a Él, que hay que hacer un cambio, y es que el cambio es el siguiente. La Biblia dice que si nos arrepentimos, que si confesamos y nos apartamos del pecado, alcanzaremos misericordia. Ahora, en este cambio necesitamos saber lo siguiente: el hecho de que lo hagamos no significa que ya somos salvos y entonces ya tengo todo el beneficio y listo. No. La pregunta es, ¿acaso somos dignos de ser alcanzados por la misericordia de Dios? Y la verdad es que no. Sin embargo, este texto para mí viene a ser como un susurro, como un soplo de Dios cuando dice que contemos nuestros años, que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, que nosotros podemos colocar en peligro nuestra vida cuando pasan los años y consideramos que si fue necesario o valió la pena. Y en este caso hay determinaciones que se han tomado y no podemos caer en esa falacia de pensar de qué sirvió, si en este caso lo que el Señor nos invita es a que busquemos un cambio en nosotros a través de la palabra del Señor, a través de una determinación que tiene que ver con nuestro comportamiento, que tiene que ver con nuestra mente, que tiene que ver con nuestro corazón y que tiene que ver con nuestras acciones. En Efesios 5, del 15 al 17, mira lo que dice la palabra: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Recuerden que la necedad es una cosa y la sabiduría es otra. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En este caso, recordemos la parábola aquella de quien construyó en la arena y quien construyó en la roca. Pues aquí el Señor nos está colocando en algo: o eres sabio o eres necio. Ser sabio implica obedecer a la palabra del Señor. El hecho que el Señor nos dice no os afanéis por nada, nos está diciendo es que seamos diligentes, porque los días son malos. Eso también depende de nosotros. No podemos decir que Dios lo va a hacer todo, sino que nosotros también haremos nuestra mejor parte, aprovechando bien el tiempo. Y también dice que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, ¿cómo yo saber que soy entendido en Dios si el recurso o provisión que tengo, de dónde lo voy a recibir? Recordemos que el Señor, cuando murió y resucitó y nos dejó su Santo Espíritu, el Espíritu Santo es el que mora en nosotros. Está en usted, está en mí por fe. Y es que una cosa, es recibido del Señor su presencia poderosa, pero a nosotros nos corresponde hacer esas tareas de buscarle, de adorarle, de exaltarle, de obedecerle. Por algo, 1 Corintios 2, versículo 9 al 10, dice la palabra: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
aquí hay algo importante y es cuando nosotros tomemos decisiones, pero que sabemos que Dios hace parte de esas nuestras tareas y entonces seremos guiados, seremos llevados en su perfecta voluntad. Pero también hay una cosa importante que Colosenses 4:5 dice también la palabra del Señor: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Fíjese que no solamente tiene que ver con nosotros, sino como nosotros también afuera somos parte de esa bendición de compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Como también hay un mensaje para aquellos que saben que es necesario hacer tareas interesantes, pero ¿cómo lo hacemos? En Santiago 4, versículo 13 al 15, dice la palabra del Señor así: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahí es importante considerar que en la vida sí tenemos proyectos, éxitos, logros, pero también tener en cuenta la manera en que nosotros los proyectamos. Es cierto, hay personas en este tiempo que hemos vivido de manera difícil, por ejemplo, no solamente hablo de la economía del hogar, sino la economía social, donde muchas personas de verdad invirtieron sus recursos a todo dar, es decir, si les dieron su liquidación, compraron un local, arrendaron el local, pero con todos estos encerramientos y aislamientos, algunos tuvieron que entregar, otros tienen en venta el lugar para terminar de pagar esto que ellos se comprometieron y en cierta forma lo han perdido prácticamente todo. Aún en los momentos más expectantes de un comerciante, de un profesional, de una ama de casa, de una estudiante, todos los recursos han sido tocados, y esto nos lleva a considerar que aun en medio de todo lo que está pasando, Dios está allí, lo cual sería interesante que nosotros, sabiendo que somos sus hijos y sus hijas, Dios no nos va a desamparar. Siempre Él va a estar allí para suplir toda situación difícil, siempre Él va a estar allí para darnos de su bendición, de su misericordia, de su bondad, y Él, como siempre, nos enseñará a salir adelante. En el Salmo 95, versículo 1, también dice la palabra así: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Qué felicidad es saber que el Señor Jesús, aunque en estos días se celebra su muerte, su sepultura y resurrección, pero nosotros sabemos algo: el Señor murió una vez y Él hoy vive para siempre. Es decir, que esa vez que Él murió, esa única vez, pues hoy gozamos que Él está vivo y que está sentado a la diestra de Dios. Por eso no estamos solos, estamos con su Santo Espíritu, pero también el Señor nos dio algunas guías. Santiago 5, versículo 13, dice la palabra del Señor: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Es una tarea muy especial de saber adorar a Dios. Adorar a Dios consiste en verdad siempre hacer un inventario en nuestra vida donde consideramos de qué forma le buscamos y de qué forma le estamos adorando, y nos da herramientas. Hay alguien está enfermo, tenemos que orar. Nos da recursos,
¿Estás alegre? Cante alabanzas. Por eso a nuestro Dios le cantamos, por eso a nuestro Dios le adoramos. Y aparte de eso, también el Señor nos dio una bendición que es su bendita palabra. En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39, dice la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí está la provisión de Dios para nuestras vidas, de tal manera que tenemos que ir a la bendita palabra, sin olvidar que en nuestras vidas siempre habrá una marca constante que nos estará buscando, queriendo el tropezadero en nosotros, donde Él dice que en nuestra juventud, en nuestros años, hay momentos donde el pecado nos asedia, nuestras rebeliones, pero que nosotros nos acordamos de las misericordias de Dios y en su bondad Él nos dará provisión de salvación y vida eterna. En Romanos 15, versículo 4, dice la palabra del Señor: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando en el Salmo que estamos leyendo y en las Escrituras que estamos leyendo, por ejemplo en Eclesiastés, lo que leímos, recordemos que cuando él comienza a tocar algunos aspectos de la vida, exactamente en Eclesiastés 12, 1 al 7, no lo vamos a leer, solamente que usted lo tenga en cuenta, y es cuando habla de oscurecer el sol y la luna, habla de nuestros ojos. Cuando ya no podemos leer, cuando ya no podemos ver cerca ni lejos, cuando se habla de cerrar las puertas de afuera, cuando se habla de cuando no escuchamos, y cuando dice y se abatan las hijas del canto, es decir, cuando ya no podemos hablar, cuando ya no podemos decir las cosas. Es más, cuando una persona adora, cuando canta al Señor, y cuando llega un momento en que ya no puede hacerlo porque sus cuerdas vocales ya no dan. Nosotros somos salvos por gracia, sin embargo nuestras obras hablarán también mucho acerca de nuestro actuar. Segunda de Corintios 5:10 dice la palabra: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. De ahí lo importante que debemos de considerar, que aquí en la tierra fuimos salvos por gracia, de tal manera que un día estaremos ante el tribunal de Cristo, no para un juicio, sino para, dice la palabra del Señor, recibir según lo que nosotros aquí en vida también hayamos hecho. Dice el Señor por eso a través del apóstol Pablo, sea bueno o sea malo. También primera de Pedro 1:17 dice la palabra del Señor: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Yo sé que a través de los años hay momentos donde podemos desviarnos, o hay momentos donde sentimos que nos salimos del camino, pero la palabra del Señor nos invita a que no ignoremos que bien sea temprano o tarde, el Señor nos llama a que daremos cuenta delante de Él. Por eso habla de la importancia de sabernos conducir. Un creyente que se salió del camino no puede descansar en que ya renuncio y se acabó. No va a ser así. Siempre el Señor va a estar ahí, taladrando en nuestra vida, taladrando en nuestro corazón. No podemos ignorar al enemigo, que él está como león rugiente, como tratando de decir, si ve, no valió la pena, si ve, yo le dije, no sirve para nada. No, él siempre va a hacer su obra, porque su tarea es robar, matar y destruir, pero en Dios
Él nos dice que si nosotros le hemos invocado, si nosotros lo hemos anhelado, Él espera que nosotros, a través de nuestras obras y de nuestro comportamiento, daremos cuenta respecto a nuestra peregrinación. ¿Cuántos años? Solo Dios lo sabe. Apocalipsis 14:13 dice la palabra del Señor: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Fíjense que aquí estamos corroborando prácticamente lo que dice el necio en su corazón: no hay Dios, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No. Moriremos, sí. Descansaremos de nuestros trabajos, sí. Pero el Señor dice: las obras de aquellos que en mí murieron serán bienaventurados, porque esas obras siguen hablando, siguen dejando que hablar, pero algo bueno. Por eso, al acercarnos a Dios, nunca ignoremos que al acercarnos a Él pide que lo hagamos de una manera muy concreta. Hebreos 11:6 dice la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y número 3, dice la palabra: debemos esperar que Dios fructifique el trabajo de nuestras manos. Debemos esperar que Dios fructifique el trabajo de nuestras manos. Y en el Salmo 90, versículo 13 al 17, dice: vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. En todo lo que nosotros como personas somos, al final, habrá un fruto, habrá una bendición. Por eso el texto que estamos hablando, de esperar a que Dios fructifique el trabajo de nuestras manos. Y es que Deuteronomio 2:7 lo dice de esta forma: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Amén. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Aquí el modelo es el pueblo de Israel, pero ahora es un modelo también aplicado a nuestra vida. Si miramos un poquito hacia atrás, unos años atrás, de cómo Dios nos ha traído, recordemos que nuestra vida espiritual no es algo fortuito, o es algo que de pronto al recibirlo, a ver si me va bien, por si de pronto cambian las cosas. No funciona así. Es cuando nosotros de corazón nos hemos vuelto a Dios y hemos empezado una vez más, y hemos visto que tras de que Dios nos ha perdonado y nos ha ayudado a través de los años, también Él nos ha entregado algo en nuestras manos para que podamos ver ese fruto. Creo que todos hemos recibido la bendición, y los que hemos estado delante del Señor, Él no nos va a dejar en vergüenza para nada. Él habla de que vamos a ver los frutos, que vamos a ver que esa dedicación a la obra de Él realmente valió la pena. El apóstol Pablo lo dijo así en 1 Corintios 15:58:
Así que, hermanos, amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y no solamente tiene que ver con recursos materiales. Si hay algo que podemos agradecerle a Dios, es ver los trabajos terminados y la satisfacción de la vida en quienes hemos invertido y hemos compartido. En estos días recibimos una noticia también de una hermana en la fe que falleció, y sabemos por sus momentos difíciles que pasó, pero también haciendo un recuento hacia atrás, vemos cómo Dios en su vida también tuvo un significado importantísimo, de tal manera en que en sus últimos días había gratitud por la vida y el cambio que Dios también había hecho en su corazón. Así que cuando terminamos una labor, cuando sabemos que Dios ha marcado unos años en nuestra vida, sabemos que vamos llegando a un derrotero, a una etapa final, pero al hacerlo recordamos algo, que los frutos de nuestras manos, aun habiendo pasado por el medio de un desierto, veremos la bendición, porque Dios ha estado con nosotros y no nos ha faltado. Lo dijo también Colosenses a través del apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 24, lo siguiente. Capítulo 3 de Colosenses dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué tan importante es esto? Cuando somos conscientes de que es a Él quien servimos, todo lo que somos, todo lo que hagamos, el punto es, ¿para quién lo estoy haciendo? Muchas veces podemos decir, es que no se lo merece, es que no, al contrario, si lo estamos haciendo para el Señor, Él sabe entonces cómo obrar con nosotros también. En Hebreos 9:27 debemos de entender una cosa, porque esto tiene que ver con el texto inicial, recuerde y recordemos, una larga y breve vida. Aquí en la tierra será breve, pero con el Señor será larga. Esperamos en verdad de su infinita misericordia que Dios hable a nuestro corazón, que Dios hable a nuestra mente, que Dios hable a nuestro espíritu y marque este principio, porque el Señor lo dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. En la palabra del Señor tenemos experiencias de personas que fallecieron, que dicen volvieron a la vida, sí, pero volvieron a fallecer. No olvidemos la premisa de nuestro Señor: Él murió, pero resucitó, y Él ya no murió más, y nos deja un modelo: si ustedes mueren en mí, resucitarán. Si morimos en Él, resucitaremos. Por eso sería importante pensar en dónde vamos a pasar la eternidad. Es importante hacerlo en verdad. No se trata que la vida ya se nos terminó y ya se acabó todo, no. La Biblia dice que al sabio le ampara la gracia de Dios y su amor, porque Él es nuestro refugio. No miremos a Dios como un castigo, como algo que demanda a Él y que nos va a castigar. No, miremoslo como la bendición de que el Señor no solamente es tu refuerte o nuestro refugio. Miremos al cielo no como una alternativa, sino como una etapa final para estar siempre con nuestro Señor. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar y no olvidemos, si Dios lo permite, este viernes a las 9 de la mañana estamos invitados para seguir disfrutando estos tiempos con la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Siempre descansamos en ti, y sobre todo en este tiempo, gracias porque nos enseñas y nos recuerdas lo que hiciste por nosotros en la cruz.
Te pedimos, Dios mío, que nos des entendimiento y que al hacerlo podamos en verdad reaccionar y accionar nuestra vida para hacerlo conforme a tu voluntad. Gracias por cada hogar, gracias por cada familia, y pedimos que tu bendición nos acompañe todo el tiempo, y sé que lo haces, Señor. Por eso te rogamos, Dios del cielo, que tu mano preciosa y la obra de tus manos siempre confirma sobre nosotros. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Mis amados, bendiciones.